Bueno, hola a todos. Bienvenidos al segundo episodio de Godines Inversionistas. Es un gusto volver a acompañarlos y les agradezco a los que están de vuelta y a los que están aquí por primera vez, pues bienvenidos. Espero que este contenido les siga sirviendo a los que lo han escuchado y de nuevo esto viene de más atrás y a los que se estén agregando. La idea es poco a poco crear una comunidad. Iremos abriendo canales para que eso se pueda ir logrando y pues hacer algo también interactivo y dinámico. Obtuve de algunos de ustedes algo de retroalimentación respecto al primer episodio, y pues lo comenté un poquito la semana pasada, ¿no? La razón por la que estoy haciendo esto, y eso creo que va a tardar en asentarse seguramente, es por aportar una perspectiva la cual no veo que exista, o mínimo no existan varias voces al respecto. En un mundo que pues sabemos que es altamente ya, la información está democratizada, mi intención es traer a ustedes la perspectiva de, en este caso, una persona que ha podido estar o está en una posición directiva en una organización multinacional. Y de nuevo, no, la intención es aquí hablar de mí o hacer un comercial, pero escucho su retroalimentación. Voy a dejar en la descripción de este podcast la liga a mi LinkedIn, donde podrán explorar un poquito más de mi carrera profesional. He estado en el área de finanzas, contabilidad de finanzas, desde que comencé mi carrera profesional. Pero mucho de lo que vengo a decir aquí tiene más que ver con el paso, digamos que acelerado de crecimiento que he tenido la oportunidad de tener. Y no por jactarme, para nada, pero hay ciertas realidades que no se hablan, que son parte de la vida, que son prácticamente, yo diría, leyes, casi. Y algunos las conocen y algunos no las conocen. Entonces aquí la intención es traer y compartir esas perspectivas para quien quiera intentar ponerlas en práctica, adaptarlas a su vida profesional y potencialmente ver un beneficio, pues qué genial. Ahora, también está la parte de inversiones, donde lo hablamos la semana pasada. Si tengo un excedente de capital, de ingresos para invertir, pues puede ser un círculo virtuoso muy, muy interesante. Pero ¿de dónde vamos a sacar ese excedente si nuestros ingresos son iguales a nuestros gastos? Pues una opción que es muy común escuchar, digamos, consejos, se encuentra mucho contenido al respecto, es bueno, pues disminuye tus gastos. O la otra opción, incrementa tus ingresos. Pero casi siempre que se habla de aumentar tus ingresos, nos vamos a la parte del emprendimiento. Y yo estoy aquí para decir que, claro, es una opción. No vengo a hablar de eso porque hay mucho contenido de eso. Pero en la organización o en el mercado laboral en el que te encuentras, también hay mucho potencial por alcanzar y mucho ingreso por aumentar. Donde si tú mantienes tu estilo de vida como lo tienes hoy, o simplemente no lo incrementas en la misma proporción que tu salario está incrementando, tu ingreso está incrementando, pues tu excedente para invertir se vuelve cada vez mayor. Después tus inversiones también empiezan a generar un ingreso y eso se suma a la reinversión. Y entonces podemos encontrar que la vida de un godín puede ser, no en todos los casos, pero definitivamente todos deberíamos ser capaces de hacerlo si no lo proponemos. Una vida donde tenemos más estabilidad que un emprendedor, mayores ingresos, incluso ser dueños de una empresa, porque la
el emprender no es la única forma de ser dueños de una empresa. También podemos comprar una empresa y no necesariamente arrancarla de cero. Entonces, de eso se trata, ¿eh? Pero pues estamos en el episodio número 2. Entonces, estamos sentando las bases. ¿Las bases de qué? Las bases de cómo incrementar nuestro ingreso dentro de la organización en la que estamos o dentro del mercado laboral en el que nos encontramos. Es una excelente introducción para hablar de qué es lo que realmente nos va a generar un mayor ingreso. ¿Es la mejor educación que podamos tener? No. ¿Es las actividades que realicemos? No. No necesariamente. ¿Es las capacidades que tú tienes y de trabajar en otros aspectos, en otras áreas? No. Y claro que estoy siendo un poquito curioso, generando la curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Y esto no me lo inventé yo. Obviamente lo podrán explorar más al respecto. Pero les pido que reflexionemos juntos. Agregar valor. Es una frase ya trillada, no soy el único que la dice, no soy el primero que la dice, ni mucho menos. Pero en medida en que nosotros podamos agregar más valor a una organización, en esa medida se incrementa el potencial de que podamos tener mayor ingreso. No es lo mismo a decir que en la medida en que agregas mayor valor a la organización, se incrementa tu ingreso. Porque eso depende de la organización en la que te encuentras. Pero antes de ponernos a hablar de si la organización en la que estás te valora o no te valora, primero hay que preguntarnos qué tanto valor agregas a la organización. Les pido que planteen un ejercicio. Vamos a suponer que una persona gana 20,000 pesos al mes, pesos mexicanos o no sé, $1,000 al mes, por hacer la referencia internacional. No es una gran cantidad, pero hablando de las economías de Latinoamérica tampoco es despreciable. Es solo un ejemplo. Una persona que gana $1,000 al mes, normalmente estaría, si estamos hablando de una persona con carrera, una persona con alguna profesión, estaría empezando su carrera profesional, o relativamente empezando su carrera profesional. No, calculamos unos 3 o 4 años de haberse graduado, con algo ya de experiencia en esos 3 o 4 años. Es el rango más o menos que debería de estar esa persona. Igual, por decir algo. Es decir, sus capacidades están pues de una persona aún joven, junior, entendible. Y si yo le pusiera el reto a esa persona, o si esa persona eres alguien que está escuchando ahora y yo les dijera, bueno, el reto es que tú le ahorres a tu empresa. ¿Cuánto es? 200, más o menos a 240,000 pesos al mes. O los $12,000 al año. Disculpa, me dije mal. No 240,000 al mes. 240,000 al año. ¿Sí? Pero ahorros tangibles, reales, de alguna mejora que tú pudiste hacer, actividades que pudiste eliminar con algún proveedor que ya no se necesitan. Ahorro real. No en horas, nada hipotético. Real. Es un ejercicio mental simplemente, ¿no? Si lo piensan realmente, es mucho más complicado de lo que uno puede pensar. Es decir, quizá la labor que tú haces en tu trabajo aporta más de esa cantidad, pero le puedes poner realmente los pesos a un lado, porque pues todos trabajamos en un equipo, ¿no? Regularmente es un trabajo de equipo, pero estamos en organizaciones. Entonces, para desprenderlo es difícil. Entonces, si tú pusieras la meta de decir, voy a asegurarme que cuando menos estoy regresándole a la empresa de forma en cash, en efectivo, real, el salario que yo percibo, y estamos hablando de un salario pues bastante modesto, en decir 20,000 pesos o $1,000 al año. Espero que la reflexión les esté llevando a pensar que no es tan sencillo una vez que le pones números. Y mientras más ganas, pues más
más grande el reto. Entonces ponle tu salario y di qué iniciativas podría arrancar yo que le ahorren a la empresa esa cantidad de dinero en un año. Y al siguiente año es el mismo reto y no se vale que sea la misma iniciativa. Y si lo haces, te felicito si lo haces, pero ahí apenas estás, como decimos en México, saliendo tablas. Apenas estás cubriendo el gasto que la empresa está haciendo o la organización está haciendo en ti. Y de nuevo, puede ser que tu puesto esté mal diseñado, que tu puesto no te permita contabilizarlo de esa manera, de una manera tan clara. De nuevo, es solamente un ejemplo. Pero si lo reflexionan y lo conectamos con lo que estoy tratando de decirles, que es cómo cambio mi mentalidad a agregar valor, y cómo el agregar valor es lo que va a detonar mi potencial de generar mayores ingresos, espero que les empiece a hacer un poco de sentido. Es decir, ¿qué es agregar valor? Pues algo que le traiga más ingresos a la empresa o reduzca los gastos de la empresa de forma real, no en papel. Y hablando de eso, podremos tocar algunos ejemplos y, de nuevo, esto con el tiempo se irá volviendo más interactivo e iremos abriendo canales también de comunicación. La idea de esto, repito, es generar una comunidad. Entonces, bueno, habrá tiempo para ver ejemplos claros y cosas tangibles. Pero esto que les comento es, si ustedes comparan con el resto en su ambiente laboral o con ustedes mismos, y somos sinceros, esta rara vez es una perspectiva que la gente toma. Es decir, nosotros normalmente le decimos, bueno, pues tengo mis actividades, mi listado de actividades, yo cumplo con mi listado de actividades y espero mi salario a cambio. No realmente estamos pensando en cómo le genero más ingresos a la empresa o cómo le quito gastos a la empresa. Y sí, esos gastos pueden significar la salida de otras personas de la organización. Eso es muchas veces cuando me refiero a lo real. Es decir, una persona renuncia y ya no se tiene que volver a contratar porque su actividad ahora la puedes hacer tú. Porque la actividad que tú hacías la redujiste por iniciativas propias a la mitad. Es un ejemplo, ¿no? Esto pasa en las organizaciones y pasa muy seguido, pero normalmente pasa por iniciativa de los líderes o de la alta dirección de las empresas, gerentes, etc. Y si estás en una posición así, pues seguramente tienes objetivos al respecto o deberías de tener objetivos al respecto de reducción de costos o de aumento de ingresos. Pero estamos hablando aquí en general. Cualquiera puede aplicar estos principios. Y esa es la idea de lo que les estoy queriendo compartir. Tú puedes aplicar estos principios y decir, ok, ¿cómo agrego valor a la organización? ¿Cómo puedo ahorrar dinero realmente para la organización? ¿O cómo puedo ayudarle a generar mayores ingresos? Dependiendo de la posición en la que te encuentres, podrás hacerlo o no. Y va más allá de simplemente satisfacer a los clientes. Es una realidad que una empresa que no trabaja no tiene en mente a los clientes, pues es una empresa destinada al fracaso. Pero aquí estamos hablando de nuestro desarrollo individual y profesional, que de forma ideal va ligado al de la empresa. Es decir, si tú te conviertes en un individuo que constantemente agrega valor a la organización, pues lo natural, lo orgánico, lo ideal sería que la organización te lo valore y tú crezcas dentro de esa organización al grado que algún día puedas ser parte de esa organización como socio. Aunque no es el único camino. De nuevo, cuando hablo de podemos comprar una empresa, no me refiero a que necesariamente vamos a comprar la empresa en la que trabajamos hoy. Pero es un camino. Definitivamente es un camino. Y dependiendo de la profesión será más fácil o más complicado. Entonces, vamos a hablar de creatividad. La creatividad es algo que nos distingue como seres humanos. Tenemos la capacidad de crear en base a ideas, reflexión, a diferencia de otros seres
en el planeta. Sin embargo, igual les pido que se den un momento de reflexionar. ¿Qué tanta creatividad vemos en las organizaciones hoy en día? Es decir, si tú estás tomando una posición nueva, o cuando recién te dieron en la que te encuentras, ¿qué tanto de lo que haces hoy fue simplemente porque te lo enseñaron así? Y claro, con la práctica uno va encontrando mejores formas de hacer las cosas y va ajustando. Pero suponiendo una presentación, un reporte, una entrega de lo que sea, normalmente la primera reacción de las personas va a ser tratar de conseguir la información entregada previamente. Y esto es una realidad en las empresas y no necesariamente mala. Hay un término que es trabajo estándar y está bien. Pero igualmente, hablando de nuestro crecimiento profesional y como individuos, ¿qué podemos hacer para agregar valor a la organización? Fuera del ejemplo que les di, ¿verdad? Que fue un ejemplo. Ahora, no es una mala meta a ponerse, créanme. Yo un tiempo en mi carrera yo hacía eso, de ahorrarle a la empresa lo que me pagaban en mi salario mínimo. Ese era mi mínimo al año. Pero no necesariamente que se pongan ese ejercicio. Lo que sí les aconsejo, porque estoy tratando de aterrizar qué es agregar valor en una organización, bajo la primicia de que eso es lo que nos va a ayudar a incrementar nuestro ingreso, o mínimo el potencial de aumentar nuestro ingreso. Entonces, para ponerle nombre y apellido a eso y ponérselos más fácil de entender o de aplicar, sobre todo de aplicar, les estoy hablando ahora de creatividad. ¿Cuánta creatividad estás poniéndole tú a tu empleo, a tu trabajo, a lo que sea que hagas? ¿Cuánto haces tú porque así lo has venido haciendo, porque ya es como te funciona? ¿Y cuánto te pones a pensar realmente qué otra forma pudiera haber de hacerlo? Una de las mejores maneras de detonar la creatividad es eliminando los recursos disponibles que tenemos para hacer la actividad. Por ejemplo, regresando al tema de equipos, si tenemos un equipo de 5 personas y llegan los líderes y nos dicen, ¿sabes qué? Hay que reducir el equipo a 4 personas. La reacción inicial, suponiendo que hay un supervisor de esos 5, una persona los supervisa. Son 4 en el equipo y un supervisor. La primera reacción, tanto del supervisor como del equipo, sería: esto no es posible. Pero sí es posible. ¿Y cómo lo van a descubrir? Cuando salga la persona que están pidiendo que salga. Es una realidad. Y probablemente ustedes la conozcan, y espero que esto les esté diciendo cosas que ya han visto y que al momento que se las expreso simplemente puedan ir acomodándolo y ir diseñando su propia estrategia respecto a cómo agregar más valor en su organización o en su mercado laboral. Y claro, no los voy a dejar ahí, vamos a hablar también de cómo capitalizo eso a razón de generar más ingresos. Pero regresando al ejemplo del equipo, si un equipo de 5 personas ha reducido a 4 personas, normalmente ese equipo va a poder seguir funcionando. ¿Quiénes no conocen Twitter, ¿no? ¿Quiénes no conocen a Elon Musk? Y quienes no lo conozcan, les invito a leer algún artículo o noticia al respecto, no tanto de él o de Twitter en individual, sino en la conjunción en el que Elon Musk compra Twitter y hace despidos radicales del 80% de la fuerza laboral que estaba en Twitter antes de que él entrara. El 80%. Y Twitter sigue funcionando. Hay muchas críticas al respecto y no estoy diciendo que yo esté a favor de despedir el 80% de los empleados de un día para otro y sin aviso. El ejemplo que les doy es un ejemplo real, reciente, de una empresa altamente compleja, multinacional, de una capitalización enorme. Entonces, pues eso aplica a cualquiera. Si tú crees que no aplica a ti o a tu empresa,
pues algún día espero que te des cuenta que sí. Porque sí. ¿Ok? Es simplemente reflexionar un poco en eso. ¿Y por qué lo digo? Porque el paso número 1, recuerda, en términos de actitud, ¿no? Es darnos cuenta que hay oportunidades de mejora. Entonces, pues quizá las cosas que yo digo no son fáciles de escuchar, pero espero que aún sí con eso sigas escuchando. Porque de nuevo, y te atrevas a experimentar un poco, porque no hay que hacer más que un poco para ver el efecto de todo esto. Y entonces te motiva ese poco, los resultados, a hacer más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresando al punto una de las mejores formas de detonar la creatividad es eliminar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y piénsalo en cualquier ejemplo. Si recién te mudaste a un nuevo departamento y necesitas hacer algo y no tienes lo que tenías en tu casa anterior, lo que sea, vas a encontrar la forma, vas a utilizar bolsas, cinta, varas, lo que necesites y vas a armar lo que tengas que armar. Es decir, los seres humanos somos bastante creativos cuando tenemos la necesidad de serlo. Entonces, una de las formas de ser creativo en una organización, en tu trabajo, es limitar los recursos que tienes disponibles. Una de las mejores formas de limitar esos recursos, uno de los recursos principales que tú puedes limitar y jugar, digamos, un poquito experimentar, es el tiempo. Entonces, vamos a suponer que tú tienes cierta actividad, y hablo en general, ¿no? Porque obviamente esto es para todos, y tú te tomas esa actividad 2 horas, 1 hora, 40 minutos, en la actividad efectiva, no en las pausas que haces en la actividad, que se podrá hacer otro tema. Número 1, sí te aconsejo que elijas una actividad y la midas. ¿Cuánto tiempo te toma hacer esa actividad? ¿Y cuál es el resultado final que normalmente obtienes? ¿En cuánto tiempo? Después, el ejercicio es ponerte el reto de decir, voy a reducir el tiempo que me dedico. Si me tardo 1 hora en hacer esta actividad, me voy a retar en hacerla en, ¿qué les gusta? 20 minutos. Es decir, le quitaste 2/3 a la actividad. Suena imposible. Si te hubiera dicho de 1 hora quitarle 10 minutos, es muy fácil. Pero si te digo de 1 hora, redúcela 2/3 a 20 minutos, pues probablemente digas, no es posible. Y te voy a decir lo que muchas veces he dicho en las organizaciones y con mis equipos de trabajo. Si yo te dijera, primero escoge la actividad, porque si no es trampa. Entonces, escoge la actividad que realmente te tome más o menos 1 hora, repito, sin pausas, si la hicieras de corrido. Y si gustas apuntarla, pues apúntala, ¿no? Para que no hagas trampa. Ya que la tienes, el reto es reducirla en 2/3 a 20 minutos. La respuesta natural es no se puede, ¿ok? Si yo te dijera que te voy a dar $1,000,000, si tú puedes hacer esa actividad en 20 minutos, ¿cambia o no cambia la perspectiva respecto a puedes o no puedes? Desafortunadamente no sé sus respuestas ahorita, pero les puedo decir que en mi trabajo, en mi vida profesional, yo he hecho esto varias veces. Y normalmente la respuesta natural, es más, puedo decir todas las veces que lo he hecho, cuando yo les digo, si yo te dijera que te voy a dar $1,000,000, ¿podrías o no podrías? Siempre, sin duda, hay una sonrisa. Siempre. No sé, bueno, podríamos hablar con un psicólogo que nos explique por qué hay una sonrisa. Y se abre el pensamiento. No estoy diciendo que necesariamente la vas a poder hacer en 20 minutos. Pero si yo te hubiera puesto el reto de hazla en media hora y te hago el mismo ejercicio, pues a lo mejor lo vas a hacer en 40 minutos. Es decir, si te pones el reto en 20, a lo mejor no lo haces en 20, pero a lo mejor sí la logras hacer en 35. Y de haberlo hecho en 1 hora, hacerlo en 35, pues es una productividad impresionante. ¿Es capitalizable? Probablemente no. ¿Estás agregando valor a la organización? Probablemente no. Estás agregando valor o estás agregando de tiempo a ti.
Lo puedes usar ese tiempo ahora sí para agregarle valor a la organización. Claro, si es un entregable que va a acelerar otras cosas, que se formas parte de una cadena y entonces el que tú lo hagas más rápido, digamos que tú eras la parte que lo hacía más lento, bueno, eso sí va a agregar valor a la organización, pero en general no. Aquí no estoy hablando todavía ya hablé de generar valor y como concepto les estoy dando una forma muy práctica de cómo agregar valor y es mediante la creatividad. Y después, bueno, eso no es práctico, pero lo que es práctico es cómo genero. Una de las formas de generar creatividad o detonar creatividad es limitando los recursos que tengo disponibles. Y uno de esos recursos que podemos controlar es el tiempo. Va a depender de que lo hagan, ¿no? O sea, va a depender de que pues, realmente te sientes y hagas el ejercicio. Por eso decía que no hicieras trampa, ¿no? Porque si te das la oportunidad de hacerlo, créeme, vas a poder encontrar espacios de tiempo y generar productividad. Y esa es una de las bases más importantes que puedes tener tú en tu desarrollo profesional. Tienes que tener la capacidad de generar, lo dije mal, porque tienes que tener la forma de generar capacidad, ¿sí? Capacidad es eso, yo tengo 10 actividades, mañana puedo hacer 12, mañana puedo hacer 15. Hoy tengo responsabilidades de X región o de X número de personas o de ciertas partes de los balances financieros, como lo quieras ver, ¿no? Cierto número de tiendas. Mañana puedes con más. Generar capacidad. Eso sí es generar valor a la organización. Si yo simplemente genero capacidad, y esto se da de forma natural. Permítanme desviarme un poco para dar un ejemplo que está conectado con lo que vimos de actitud la semana pasada. Esto es natural, ¿eh? Una persona que tiene mucho tiempo en una posición, de forma natural va a generar capacidad, porque se hace experta en la actividad que realiza. Entonces ya la hace más fácil, ya se ha equivocado lo suficiente como para evitar errores, simplemente por el aprendizaje a base de prueba y error. Y lo que sucede es que empieza a entrar una complacencia y empiezan un sentimiento de pues, que yo debería ganar más porque yo lo hago muy bien, etcétera, etcétera. Pero no has agregado valor realmente a la organización. Lo que has hecho es agregado valor quizá a ti, en el sentido de que ahora tienes más tiempo. Y padrísimo, usa el tiempo como tú quieras, pero si tú esperas crecer en la organización y ganar más en la organización, pues debes de reinvertir ese tiempo que has generado. Y de ahí de nuevo vuelvo a la analogía que les compartí la semana pasada, donde en lugar de estar viendo a la ventana, siendo la ventana el emprendimiento, ¿por qué no volteas adentro? Y entonces emprendes adentro de tu organización, dándote la oportunidad y dándole la oportunidad a la organización de que verdaderamente mida y vea tu esfuerzo, más que mida y vea tu esfuerzo, que se den cuenta del valor que efectivamente has agregado y dejar que las cosas sucedan y que aumentes de ingreso. Ahora sí, de nuevo, al final de esto les voy a decir qué va a pasar en caso de que no, ¿verdad? O cómo podemos manejar en caso de que no. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de agregar valor, creatividad y cómo detonamos la creatividad. Hay varias formas, obviamente, pero esta es muy práctica. Limitar los recursos que tenemos disponibles. Y no solamente tenemos el recurso del tiempo, tenemos el recurso de personas, las personas que tenemos en nuestro equipo, y no necesariamente que nos reportan. Puede ser una persona que sea tu compañero de equipo, compañera, y siempre te ayuda en algo. Y le dices, ¿sabes qué? Lo voy a intentar hacer yo solo. Va a ser difícil al principio, pero te vas a adaptar y lo vas a poder hacer. Vas a encontrar la manera. Ese es otro recurso, las personas. Otro recurso, por supuesto, es el dinero. Es decir, tengo un presupuesto para hacerlo, lo voy a hacer con la mitad del presupuesto. Y de nuevo, el reto aquí es que se pongan metas agresivas, muy agresivas. Y no las tienes que decir a nadie, eso es simplemente para ti. Si lo dices, pues, bueno, no te aconsejo que lo digas. Es decir, no digas, no te comprometas a que vas a hacer algo, ni digas que lo estás intentando, porque al decirlo te estás comprometiendo en cierta manera. Y hablaremos de ese tipo de cuestiones más adelante, en otros capítulos. Pero ahorita de nuevo, el limitar nuestros recursos nos van a permitir detonar en nuestro ser, en nuestro cerebro la creatividad, ¿ok?
Entonces, quizá si les interesa, de nuevo, iremos siendo eso interactivo, y en los temas que ustedes más se queden con más ganas de más, pues podemos ahondar más, incluso después traer, repito, mejor un psicólogo, personas que nos ayuden a entender los porqués. Pero les puedo garantizar con toda certeza que lo que les digo funciona. ¿Ok? Entonces, es cuestión de que lo experimenten un poco y vean. Bueno, entonces ya suponiendo que ya encontramos forma de eliminar en base a creatividad, eliminar tareas, eliminar tiempo, eliminar recursos, es decir, traer ahorros a la compañía. Entonces ahora generamos capacidad en nosotros mismos. Y ese es el primer paso. Ese es el primer escalón que tenemos. Ahora sí, estamos en una posición, digamos que si fuera un juego de ajedrez, estamos ahora en una posición de ataque. Es decir, hemos ganado momento, ahora está de nuestro lado la decisión de qué hacer con eso que hemos generado, ¿sí? Si generaste valor a la organización, pues entra también la parte de decir, bueno, ¿cómo lo expongo? ¿Cómo lo hago la mercadotecnia, digamos, interna? ¿Cómo vendo el hecho de que he logrado eso? Y ese es otro gran tema. Pero por ahora dejémoslo si tú ya generaste estos espacios y estás siendo capaz de generar capacidad, ahora utiliza esa creatividad para aplicarla en el trabajo y traer beneficio a tu organización que agreguen valor a la organización. Muy fácil. Soluciona problemas. ¿De quién? Pues de tu jefe, principalmente. Y ahí haremos, yo creo que varios capítulos hablando de la política corporativa. Porque también es un tema muy importante del cual hay muchas realidades que no se hablan, pero existen. Pero si vas a solucionar problemas, igual, sin comprometerte, sin decir nada, acércate más a tu jefe si es que no se acerca. Trata de identificar áreas que tú sabes y tú ves que tú podrías quizá aportar, y trata de eliminarle ciertas tareas, agregarle valor a lo que sea que tu jefe hace, ¿no? O que no le da tiempo de hacer, o que no le invierte en la calidad. De nuevo, sin ser quizá tan incisivo o incisiva, ¿no? Buscar formas y momentos en las que tú puedas aportar. Si tu jefe es inalcanzable, es decir, no tienes una buena relación, pues procura hacer cosas entonces que solucionen problemas, pero que no solamente impacten a tu equipo, sino que impacten a otros equipos. Porque entonces te vas a diferenciar también con otros líderes, no nada más con el tuyo. Entonces, esto no es tan sencillo. Obviamente, es un podcast, no podemos ahondar tanto, pero iremos abarcando muchos de los temas. Y quiero tocar 2 puntos muy importantes que sé que les van a servir mucho. Pero aquí estamos hablando de cómo genero valor en la organización, pues cambiando esa actitud, ¿no? ¿Cuál actitud? Pues utilizo mi creatividad, me pongo retos para detonar mi creatividad, generar capacidad. Con esa capacidad ya estoy agregando valor quizá, y si no lo estoy agregando mínimo ya tengo con qué agregar valor a la organización. Me pongo a agregar valor a la organización mediante resolver problemas. Si quieres algo tangible, pues fíjate en las actividades que tiene tu jefe, en las actividades que tienen tu equipo, que impactan a otros equipos. Por ejemplo, tú puedes ver, ¿qué hacen? El equipo A hace cierta actividad y el equipo B también la hace. ¿Cómo puedes tú tomar un liderazgo a manera de agregar valor, de mejorar las cosas, de simplificar los archivos, de idear un mejor proceso? Ahorita les digo qué me refiero con eso para ponérselos, digamos que más sencillo. Pues tú puedes diseñarlo primero con esa capacidad que generaste antes de decir nada, y después dices, oigan, ¿puedo yo tomar más liderazgo en eso? ¿Puedo yo, qué es tomar liderazgo? Hacerles yo parte del trabajo. Cuando hablo de simplificación de procesos, que de nuevo va a ser un capítulo completo, pero véanlo, para no confundir a nadie, es simplemente eliminar pasos, ¿sí? Una actividad de principio a fin toma N cantidad de pasos. Si tú eres capaz de eliminar un paso, simplificaste el proceso. Y puede ser simplemente mover de lugar algo. Esto trata de ser muy, muy genérico, por eso es que a veces es difícil dar ejemplos claros, pero
simplificar procesos, eliminar pasos, ¿ok? Y eso es algo también que puede agregar valor y te puede hacer notar en la organización. No va a agregar demasiado valor, pero vas a empezar a notar eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Piensa tú, juega tú en tu mente y haz el ejercicio mental de decir, ok, ¿a dónde me llevaría esto? Si ya apliqué lo del episodio número 1, que es, ok, no me comparo con nadie, estoy enfocado o enfocada en mi trabajo, tengo algo con lo que me relaciono con la misión de la organización, es decir, estoy enganchado, despierto entusiasmado porque tengo que aportar, aunque no despiertes entusiasmado, pero pues tienes forma de que cuando hay momentos difíciles a agarrarte de algo, ¿no? Que te motive en un nivel más profundo. Y ya que tienes eso, ahora has logrado encontrar la forma de detonar tu creatividad, ponerte estos límites de recursos para detonar tu creatividad. Has detonado tu creatividad, has mejorado tu propio trabajo. Hasta ahí estás bien y hasta ahí nadie te debe nada, ¿eh? Pero después estás encontrando la forma de agregar valor en la organización. ¿Qué crees que va a pasar? Número 1, eso se va reforzando. Una cosa va reforzando a la anterior, ¿ok? Es decir, el tener una actitud distinta, que vimos en el capítulo 1, va a reforzar el tema de la creatividad. Y el tener creatividad va a reforzar el tema de la capacidad. Y el tema de la capacidad va a reforzar el poder generar valor. Pero si eso todo se sigue dando y aparte estás agregando valor y cada vez más y se vuelve un círculo y una actividad que ya es parte de tu forma de trabajo, pues de nuevo, ¿qué crees que va a pasar? Yo te voy a decir qué va a pasar. Va a llegar un líder y te va a decir, Juanito, Juanita, nos gusta mucho tu actitud, lo estás haciendo súper bien y te voy a dar 20% de aumento salarial. Es broma. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es todo eso que dije primero y te vamos a dar más trabajo. Esa es la realidad, ¿ok? Entonces, listos para eso porque eso va a pasar. Cuando eso pase, tenemos que decir, excelente. Se ha logrado lo que vimos en Godínez Inversionistas. Me han dado más trabajo. Perfecto. Tómalo con gusto. Y ahí es donde tienes que empezar a decir qué va a pasar después, ¿verdad? Aquí se trata de cómo vamos a ingresar más para poder después invertir, ¿ok? Entonces, ya me llegamos a esa parte. Es muy importante que tú, conforme generas capacidad, digamos que ya generaste 6 horas de capacidad a la semana, ¿ok? A base de que tú mismo te limitaste, dejaste que se detonara tu creatividad. Discúlpeme que sea repetitivo, pero así somos los seres humanos, ¿ok? Tenemos que estarnos repitiendo las cosas. Ya generaste 6 horas de capacidad a la semana. Y te vas a comprometer en ayudar a agregar valor, ya sea con tu líder o con tu equipo, pero que impacte a otros equipos, por 6 horas, error. Te vas a comprometer por 3 horas a la semana, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes que dejar el espacio y el tiempo para tú seguir generando creatividad y capacidad. Porque muchas veces cuando estás en el proceso, es decir, si yo ahorita me puse el reto, voy a reducir de 60 minutos a 20 minutos. Prueba y error, el tiempo, la investigación, el aprendizaje, la lectura, los podcasts, los videos que tienes que ver para ver cómo logras eso, te va a requerir tiempo. Es una inversión de tiempo inicial que es la que te va a ayudar a que tú logres el objetivo de reducirlo a 20 minutos o, en algo realista, a 27, a 35 máximo, ¿no? Suponiendo el ejemplo que les di. Entonces, cuando tú se acercan contigo y te dicen, oye, queremos darte más trabajo, sin mayor paga. Si fuera mayor paga, ellos te lo van a decir. Entonces, si no te lo dicen, pues ni la pidas porque no es el momento, ¿ok? Tú, como te están agregando valor, te están agregando trabajo y tú lo vas a aceptar con mucho gusto, mentalmente, ahí tienes que evaluar cuánto tiempo te va a tomar hacer esa actividad a la semana que te están pidiendo o esas responsabilidades adicionales. Y no pidas más salario, pero que sí puedes pedir más recursos. Presupuesto de la empresa, es decir, para la actividad que estás haciendo. Ayuda de otra persona clave en la organización. Tiempo, puedes pedir tiempo. Es decir, en lo que lo aprendes, en lo que lo tomas. Es decir, bueno, lo tomo con mucho gusto, pero yo les pido por favor que me den tantas semanas o un mes en lo que yo lo tomo. 2, puedes pedir, no sé si 2 vamos más, llevamos más de 2, pero puedes pedir también tolerancia en las métricas.
Y eso es clave, porque en el momento que tú dices que sí a una actividad, ya eres el dueño de esa actividad o la dueña de esa actividad, ¿ok? Entonces, tú tienes que dejar las bases muy claras desde el principio. Y si lo tomo con mucho gusto y ni les pides más salario, eso te va a hacer quedar muy bien. Después te explico cómo vamos a ganar más con eso. Pero dices, sí, nada más que, y sí les pides cosas que sí pueden darte. Te tienen que poder dar esas cosas, ¿no? Y la más importante que vas a negociar va a ser el objetivo que te pongas al respecto, ¿sí? Entonces, obviamente, confía en ti, confía en tus habilidades, y si te lo están dando, vamos a asumir que sí saben lo que están haciendo y realmente creen que lo puedes hacer. Entonces, pues tómalo, ponte retos, pero que siempre tus retos sean mayores internamente, tus ambiciones sean muy grandes internamente, y externamente pues negocia, sé muy inteligente en decidir, no te vendas de más simplemente por venderte, vende tu trabajo, lo que ya hiciste, pero no lo que crees que tú puedes lograr hacer, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante, ya que tú negociaste lo que pudiste negociar, listo, lo tomas. Entonces es la primera vez que tú vas a demostrar, y quizás ya te ha pasado, y si te ha pasado es porque haces de forma natural este tema de generar capacidad y agregar valor, o mínimo solamente generar capacidad. Entonces si ya te pasó una vez, y tú lo vuelves a hacer, es decir, vuelves a generar capacidad, entonces, ahora sí, es decir, en las organizaciones, y hablaremos más de esto, pero las organizaciones nunca te lo van a pagar por adelantado. Nosotros creemos que te van a venir a decir, ¿qué crees? Te vemos madera para esto, te vamos a dar la posición y el salario y todo. Así no funciona. Pero si tú quieres tener una carrera acelerada o una carrera en crecimiento y un ingreso en crecimiento, pues tienes que demostrar primero y dejar que la recompensa venga después. Y tienes que confiar en el proceso y tienes que mantenerte enfocado en todo lo que vimos en el capítulo 1. Es crítico, porque si dejas que te venza esto en la parte mental, se acabó. No vas aunque lo hagas la actividad, no vas a poder seguir con este ímpetu. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer el mismo círculo. Tú te mantuviste enfocado o enfocada, lograste tomar la actividad, ya tienes la actividad y ahora de nuevo ya estás generando valor, de nuevo ya estás generando capacidad, ya has encontrado maneras de seguir avanzando. ¿Es fácil? Claro que no es fácil, ¿no? Pero bueno, esto no lo pongo aquí porque sea fácil, pero lo pongo porque es real y porque funciona, ¿ok? Entonces, bueno, ya vas en tu segundo ciclo. Antes de que se acerquen contigo, si se acercan contigo de nuevo, bueno, pues también ya no sería un mal momento de decir quizá no preguntar la parte salarial, pero sí hablar, decir, ok, yo encantado o encantada, vuelvo a tomar mayor responsabilidades, pero a mí me gustaría saber cuál es el plan de carrera para mí aquí. Y de nuevo, capítulo 2, episodio 2, hay mucho más por hablar. Tú tienes también que tener muy claro cuál es el camino de carrera que tú quieres llevar y hacerle saber a tu organización hasta dónde quieres llegar y por las razones por las que te esfuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el ejemplo que estamos dando. Bueno, ni siquiera el ejemplo, es algo muy práctico que espero que les sirva y lo experimenten. Entonces, hay dos escenarios. Una, que si tú regresaste al mismo ciclo, ya volviste a generar capacidad, ya estás agregando valor. Si tu organización tiene, que debería, pero bueno, no todas la tienen desafortunadamente, tiempos de revisión de tu desempeño profesional. Y a veces hago pausa, discúlpenme porque mi mente está en inglés todos esos conceptos, pero bueno, si tú tienes tus revisiones de desempeño profesional 1 o 2 veces al año, ese es el momento adecuado para que tú levantes el tema de decir, oye, ¿cuál es el plan? Tú expongas qué es lo que tú quieres y les preguntes cuál es el plan que hay aquí para mí. ¿Sí? ¿Cómo me ven? ¿En qué posición me ven en mi siguiente rol? ¿Dónde ustedes creen que puedo aportar más valor? Ese es el tipo de conversación que tienes que tener inicialmente, antes de hablar de salario. ¿Ok? Y de nuevo, la velocidad de esto, porque ahora ya sonó como que va a tomar mucho tiempo. Bueno, va a depender de ti, ¿no? Del tiempo que tú puedas correr estos ciclos. Suponiendo que lo puedas hacer en 3-4 meses, pues va a ser muy rápido el que tú puedas ver un aumento salarial. Si tú llevas en tu segundo ciclo y te vuelven a dar actividad,
Si tú ya habías hablado que tú estás buscando un crecimiento profesional y dices, es que a mí me gusta la misión de la organización, yo me siento muy, pues lo que vimos en el capítulo 1, ¿no? Que sea real, o sea, que tú realmente te sientas conectado o conectada con la misión de la organización. Tú se lo haces saber a tus líderes, yo me siento conectado por esto, me gusta venir a trabajar aquí por esto, y he estado agregando valor. No es de que creo que he estado agregando valor en esto, en esto, en esto. Evidencia de eso es las responsabilidades adicionales que tomé. No tocas el salario directamente, porque si no te lo dan, normalmente es porque no se puede, pero los tienes que empezar a poner en un aprieto. Y si me están escuchando líderes, seguramente me están escuchando líderes, gerentes, todo, pues no hay que hacer sufrir a la gente. Si tienes a alguien que esté agregando valor, pues hay que recompensarlos. Y hay que aprovechar. Es decir, si tienes una persona que no tiene interés en crecer profesionalmente, quizás esa persona tiene que salir, tienes ahora presupuesto, contratas a una persona mucho más junior a un salario menor, le das un salario mayor a la persona que sí te está funcionando. Pero bueno, eso quizás sería bueno y luego haremos formas para que me dejen saber a qué perspectivas les gustaría que tomes y perspectivas también de líderes, ¿no? Pero bueno, entonces desde los dos escenarios esas conversiones tienen que suceder. Y si no suceden de forma estandarizada en tu organización, pues las tienes que buscar. Y no pasa nada. Oye, me gustaría tener una conversación para hablar de carrera. Listo. Y la agenda es el tiempo y se habla de carrera. Ok, ya vas en el segundo ciclo. Ya te dieron más trabajo. Si tú tuviste esa conversación inicial, entonces, cuando te vuelven a dar más trabajo, créeme, ellos ya van a tener la pena de darte más trabajo sin darte un mayor salario. ¿Ok? Si de plano no ves nada de interés, no les ves la pena de darte más trabajo, de te dan más trabajo, que quizá en tono de broma eso es lo que todos diríamos que sucede, pero por favor analízalo bien, ¿no? Sería muy raro que ni siquiera con pena. Normalmente se van a justificar y te van a prometer algo, te van a decir, oye, pues, ¿cómo ves? Esta otra oportunidad, lo has estado haciendo muy bien. Y mira, ya viene esta posición, ya viene esta persona que se va a jubilar, no sé, o sea, cosas, te empiezan a decir cosas que, si hay un poco de pena, entonces ahí es el momento de tú decir, ¿cuándo? Oye, bueno, me parece genial, yo lo tomo de nuevo con mucho gusto, me gusta el crecimiento, pero ¿cuándo estimas tú que se podría dar esto? Y ya si tú tienes una fecha, entonces sí empieza a cambiar la situación, porque entonces ya tú puedes, cuando se va acercando la fecha, decir, oye, platicamos hace tanto tiempo, lo recordarás, ¿cómo vas? Y ya no está sujeto a si tú volviste a agregar o no valor en la segunda vuelta. Está sujeto a que tú lo absorbiste. Si ellos los ves con pena y ya no sacan el tema, pues tú lo puedes sacar. Decir, oye, pero de nuevo, no es el salario, sino decir, el crecimiento profesional, ¿qué hay aquí? ¿Para cuándo? Si nada, hay una frase que se las dejo y yo creo que estamos por terminar, estoy viendo el tiempo, pero hay una frase muy importante. Espero que les sirva muchísimo. Y a mí me ha servido muchísimo en mi carrera profesional y solo la he tenido que aplicar una vez en mi carrera. Y ahorita les cuento ese ejemplo. Si tu empresa actual no valora tu crecimiento profesional, pero tu crecimiento real, no tus años de experiencia, perdón que me desvíe, no los años que llevas haciendo lo mismo, no. Cómo has ido expandiéndote, ahora tienes más responsabilidades, cómo logras hacer más cosas, tu currículum ha crecido. Si tu empresa actual no te lo valora, créeme, el mercado laboral lo va a hacer. Es decir, tú conforme estás haciendo todas estas cosas, tú mantienes bien actualizado tu currículum, bien actualizado tu perfil de LinkedIn, si es lo que usas, que es lo que yo uso, pero puede ser que no. Y cada logro que vas haciendo internamente lo vas exponiendo también externamente. Y ahí es donde entra el juego de las contraofertas, ¿no? Donde tú, simplemente por exponerte y exponer lo que estás haciendo y lo estás logrando internamente, es posible que otras empresas te busquen. Es más, podría ser una estrategia. Si ya estás en esa segunda vuelta, una estrategia es, ok, voy y busco un empleo. Y eso se vale, esto completamente se vale. Y consigo una oferta y regreso y me van a contraofertar. Híjole, aquí me podría tardar bastante más tiempo. No lo voy a hacer, pero me frustra ver esta actitud en el ambiente laboral, donde como si fuera algo malo, que la empresa, vamos a poner el mismo caso, vamos a ir el seguimiento.
ok, tú ya estás en la segunda vuelta, consigues una oferta externa, regresas a tu empresa interna y te contraofertan, te igualan el salario. En este caso tú, ¿no? El que sea el afectado o el beneficiado, y sería el beneficiado o beneficiada, se ofende porque ahora sí me estás ofreciendo, pero solo porque tengo una oferta exterior. ¿Qué crees? Me voy a ir. Quédate con tu empresa, quédate con tu... Error. Perdón que se los diga así. Error. Es parte del juego. Se vale. La empresa necesita una excusa formal. Es más, tus líderes necesitan también una excusa y una razón de peso para conseguir el presupuesto, para aumentarte el salario. No es porque no quieran en muchas situaciones, porque sus procedimientos internos no lo permiten. Si tú llegas con una oferta y sus procedimientos internos ahora sí se lo permiten, ¿cuál es el problema? Genial. En lugar de eso se van a otra organización y vuelven a empezar de cero. Y quizá ni se fijan en la organización, que después es una organización peor. Si es mejor, bueno, vamos a hablar de esos temas también, ¿no? Pero en fin, te hagan una oferta externa o no, lo que sí te estoy diciendo es que si tú estás cubriendo estos ciclos, tu currículum, tu perfil profesional se va a enriquecer. Es decir, ya vales más. Ahora sí verdaderamente vales más. No por el tiempo que estás haciendo lo mismo, sino por tu capacidad de incrementar y de agregar valor. Entonces sí, podría ser momento de buscar trabajo de veras y de buscar no para que te contraoferten, sino porque ya la empresa te está dando eso. ¿Qué les dije? La empresa nunca te va a pagar por adelantado. El mercado laboral no te va a pagar por adelantado. ¿Pero qué te están dando? Te están dando lo que tú necesitas, el insumo para que una empresa afuera te pueda pagar más. Por eso les digo, cuando les den más trabajo, más responsabilidades, acéptenlas con gusto, porque significa un aumento salarial inminente adentro de esa organización o en otra organización. Pero si tú esperas a que te aumente el salario para después aceptar más responsabilidades o no tienes forma de generar capacidad, pues nunca vas a salir de donde estás. O bueno, muy lento. Porque también hablo un poco exagerado a veces, discúlpenme. Pero me apasionan estos temas. Espero que lo noten. Lo hago con muchísimo interés de su beneficio. Ya no me da tiempo de platicarles el ejemplo. Si después hay oportunidades platico, porque es un ejemplo de mí, pero es tal cual lo que dije, ¿no? O sea, sí puedo decir esto. Podrán ver en mi LinkedIn la organización a la que pertenezco. Y creo que podrán ver el brinco, y no sé si lo tengo todavía, pero solamente una vez yo tuve que hacer eso. Es decir, ya no me sentí valorado en la organización en la que estaba, me fui. ¿Qué creen? Me hablaron de regreso después de más o menos un año. Y fue difícil porque la organización a la que me fui era buenísima. Pero me hablaron a una muy buena posición acá. Bueno. En fin, el punto ahí es decir, en mi experiencia, las organizaciones que valen la pena sí te van a valorar y sí vas a aumentar tu salario. Piensa positivo. Y si no, de nuevo, te están dando lo que necesitas para realmente afuera conseguir algo mejor y aumentar tu ingreso. ¿Ok? Lo ideal sí es que sea en la organización. Ya hablaremos después de eso. Pero no te preocupes. Y eso toma tiempo. La velocidad de esto va a depender de ti. La velocidad en que puedas absorber más trabajo. Ahora, mejor no toque el punto, pero si ellos no se acercan a darte más trabajo a ti, pues tú búscalo. Si ya tienes, 6 horas de productividad, si ya generaste 8 horas, ya es un día laboral, si ya tienes 8 horas de espacio, tú busca más. ¿Pero qué vas a buscar? Vas a buscar actividades que se vendan bien en tu currículum. Y no que se vendan por venderse, sino que agregan el suficiente valor para que seas atractivo o atractiva para otra organización afuera. ¿Ok? Entonces, bueno, dame un segundito para ver si no me falta nada de lo que tenía planeado para el día de hoy. Creo que no. Espero que les haya servido. Es un gusto hacer esto. Y pues bueno, nos vemos aquí la próxima semana. Saludos.